Lo que estás a punto de descubrir explica por qué cuando observas a un judío próspero manejando dinero, lo hace de una manera completamente diferente a cualquier otra persona. No es solo que cuenten el dinero, sino que tienen una técnica específica, un método ancestral que transforma el simple acto de manejar dinero en un ritual de multiplicación que ha sido transmitido en secreto durante más de 3000 años. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los judíos prósperos parecen tener una relación tan especial con el dinero? ¿Por qué cuando ves a familias como los Rothschild, los Goldman o cualquier empresario judío exitoso manejando efectivo, lo hacen con una reverencia y método que parece casi ceremonial? No es casualidad, no es superstición, es la aplicación práctica de principios bíblicos de mayordomía que han convertido el manejo del dinero en una ciencia espiritual. Durante milenios, el pueblo judío ha aplicado lo que ellos llaman Kavod Kesef, honrar la plata, una técnica específica de contar y manejar dinero que activa bendiciones sobrenaturales sobre cada billete y moneda que pasa por sus manos. Esto no es solo folclore, es una práctica documentada que se basa en principios bíblicos profundos sobre mayordomía y multiplicación. Si sientes que mereces conocer el mismo método que ha hecho prósperas a las familias judías más exitosas del mundo, suscríbete a este canal ahora mismo. En este vídeo vas a descubrir revelaciones sobre sabiduría financiera ancestral que pueden transformar completamente tu relación con el dinero. Necesitas tener acceso permanente a estos secretos que han sido preservados durante generaciones y que pueden cambiar tu destino económico para siempre. Lo más impresionante es que esta técnica no estaba destinada solo para el pueblo judío. Los principios bíblicos en los que se basa fueron dados por Dios a través de las Escrituras para que todos sus hijos aprendieran a ser mayordomos prósperos. Pero con el tiempo, solo una tradición comprendió realmente cómo aplicar estos principios de manera práctica y los preservó como conocimiento familiar. Antes de revelar este método ancestral, consagremos este momento. Padre Celestial, así como enseñaste a tu pueblo a ser mayordomos fieles, que prosperan en todo lo que tocan, enséñanos ahora esta sabiduría ancestral, que podamos honrar cada recurso que pase por nuestras manos, como lo hacían los antiguos. En el nombre de Jesús, amén. Piensa en esto. Cuando estudias la historia de las grandes fortunas judías, descubres algo fascinante. No importa si observas a los comerciantes de la época del templo, a los banqueros medievales o a los magnates modernos, todos tienen algo en común. Manejan el dinero con una técnica específica que parece convertir cada transacción en un acto sagrado de multiplicación. ¿Cómo es posible que una simple forma de contar dinero tenga tanto poder? La respuesta está en los principios bíblicos de mayordomía que fueron revelados por Dios y que transforman el manejo del dinero de una actividad mundana en una práctica espiritual que atrae bendición divina. Los textos antiguos revelan que esta técnica se origina en los principios que José aplicó en Egipto, los métodos que usaba el sumo sacerdote para manejar las ofrendas del templo y las revelaciones que recibió el rey David sobre cómo administrar los tesoros del reino. Todo esto se consolidó en una práctica familiar que nunca se perdió. En este vídeo revelador vas a descubrir exactamente cuál es esa técnica secreta para contar dinero, por qué cada movimiento tiene significado espiritual, cómo aplicarla, exactamente como lo hacían los mayordomos prósperos de la antigüedad, y por qué tiene el poder de transformar tu relación con el dinero hasta convertirte en un imán para la abundancia. Sé exactamente lo que se siente cuando observas cómo algunas personas parecen tener una conexión especial con el dinero. Mientras tú cuentas tus billetes de manera mecánica y sin propósito, ellos lo hacen con una intención y método que parece magnetizar más abundancia hacia sus vidas. No es suerte, no es solo educación financiera, es conocimiento ancestral sobre cómo honrar y multiplicar los recursos que tú no has tenido. Mientras tú manejas el dinero como si fuera solo papel, ellos lo tratan como si fuera energía divina, que debe ser dirigida correctamente.
Mientras tú guardas tu dinero sin ceremonial alguno, ellos tienen rituales específicos que transforman cada peso y cada billete en semilla de multiplicación. No es casualidad, no es superstición. Es aplicación práctica de principios bíblicos que han probado su eficacia durante milenios. Conozco esa frustración de preguntarte, ¿qué saben ellos sobre manejar dinero que yo no sé? ¿Por qué Warren Buffett tiene rituales específicos para revisar sus inversiones? ¿Por qué Carl Icahn maneja sus transacciones con métodos que parecen casi ceremoniales? ¿Por qué Michael Bloomberg tiene técnicas específicas para organizar sus recursos? La respuesta está en principios ancestrales que se transmiten en silencio. Y precisamente por eso necesitamos acudir al único que puede revelarnos la verdad. Señor Jesús, tú que enseñaste sobre mayordomía fiel y multiplicación de talentos, revélanos la sabiduría que necesitamos para honrar correctamente los recursos que nos das. Que no haya secretos ocultos para quienes buscan ser mayordomos prósperos según tu corazón. Amén. Pero aquí está la verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Lucas 16, versículo 10, dice claramente, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Este principio no se refiere solo a actitudes generales, sino a métodos específicos de manejar recursos que demuestran nuestra fidelidad ante Dios. El problema es que mientras las familias judías prósperas han aplicado estos principios de mayordomía de manera práctica y específica durante generaciones, la Iglesia cristiana los ha espiritualizado hasta hacerlos inefectivos en la vida diaria. Hemos separado los principios espirituales de la aplicación práctica, mientras que la tradición judía siempre entendió que Dios quiere que seamos prósperos, tanto espiritual como materialmente. Las Escrituras confirman que Dios estableció principios específicos para el manejo de recursos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. El alma generosa será prosperada. Estas no son solo promesas generales, sino instrucciones precisas sobre cómo manejar los recursos. Los mayordomos prósperos de la antigüedad conocían técnicas específicas de manejo que convertían cada transacción en un acto de adoración y cada conteo en una declaración de fe. Conocían formas exactas de organizar el dinero, métodos precisos de separar las porciones, técnicas particulares que transformaban el manejo de recursos en tecnología espiritual de multiplicación. Y el secreto más poderoso de todos fue el que desarrollaron los administradores del templo, una técnica específica de contar dinero que cuando se aplica con la reverencia correcta y el entendimiento adecuado, activa lo que los sabios llaman Berashat Hashem al-Hamon, la bendición del Señor sobre la abundancia, una fuerza espiritual que multiplica todo lo que toca. Esta técnica ha sido celosamente preservada porque quienes la aplican experimentan una transformación radical en su relación con el dinero. Pero las Escrituras prometen que en los últimos tiempos Dios revelará los métodos ocultos para que su pueblo prospere como los mayordomos fieles de la antigüedad. En los archivos más antiguos de la tradición judía existe un testimonio que cambiará completamente tu entendimiento sobre el manejo correcto del dinero. Los registros del Templo de Salomón documentan que los mayordomos que administraban los tesoros del reino no solo contaban el oro y la plata, sino que tenían una técnica específica que transformaba cada sesión de conteo en un ritual de multiplicación divina. Antes de revelar este secreto milenario, consagremos nuestro entendimiento. Espíritu Santo, así como guiaste a José para administrar las riquezas de Egipto y a los mayordomos del templo para manejar los tesoros sagrados, guíanos ahora mientras aprendemos esta sabiduría ancestral. Que podamos ser mayordomos prósperos según tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. La historia documentada cuenta que cuando el rey Salomón organizó la administración de las riquezas del reino, no solo estableció sistemas de contabilidad, sino que instituyó lo que los registros llaman Derech, Sefirat HaKesef, el camino de contar la plata,
una técnica específica que sus mayordomos aplicaban cada vez que manejaban los recursos del reino. Los eruditos hebreos han identificado que esta técnica se basaba en principios que Dios había revelado anteriormente a José en Egipto, quien desarrolló métodos específicos para manejar las riquezas durante los años de abundancia. José no solo almacenaba los recursos, sino que los organizaba y contaba de una manera que activaba bendición multiplicadora sobre todo el proceso. Lo más fascinante es que esta práctica nunca se perdió completamente. Se transmitió de generación en las familias judías más prósperas, siempre en secreto, siempre con la advertencia de que este conocimiento debía aplicarse con reverencia y propósito espiritual. Era considerado tan sagrado que solo se enseñaba a quienes demostraban verdadera comprensión de los principios de mayordomía. Investigaciones modernas han documentado que las dinastías financieras judías más exitosas mantienen tradiciones familiares específicas relacionadas con el manejo de dinero que se remontan directamente a los métodos del templo. Estas familias han preservado técnicas que van más allá de la simple administración financiera y entran en el reino de la mayordomía espiritual. La técnica que José aplicó en Egipto se describe en Génesis 41, donde las Escrituras revelan que recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán. Pero cuando estudias el texto en hebreo original, descubres que José no solo recogió el dinero, sino que lo organizó con propósito divino usando métodos específicos que activaban multiplicación. Y presta atención a esto, porque es crucial. El método que desarrolló José se basaba en el principio de separación sagrada que había aprendido de sus antepasados. Cada vez que manejaba recursos, los dividía en porciones específicas. Una parte para el reino, una parte para el pueblo, una parte para reserva y una parte especial que consagraba directamente a Dios como reconocimiento de que toda abundancia viene del Creador. Mientras nos preparamos para recibir la revelación completa, activemos nuestra fe ancestral. Padre Celestial, así como bendijiste a José con sabiduría para administrar las riquezas de Egipto y multiplicar abundancia en tiempo de escasez, bendícenos ahora con la misma sabiduría, que podamos aplicar estos principios ancestrales con la misma fidelidad que mostraron los mayordomos prósperos de la antigüedad. Amén. Los primeros mayordomos del pueblo de Dios conocían estos métodos, pero con el tiempo se perdieron en tradiciones religiosas que separaron la administración práctica de los principios espirituales. Ahora, después de 3000 años, este conocimiento vuelve a estar disponible para todo hijo de Dios que tenga fe y reverencia para aplicarlo correctamente. Ahora voy a revelarte la técnica exacta que los mayordomos prósperos del pueblo judío han aplicado durante milenios para transformar el simple acto de contar dinero en un ritual poderoso de multiplicación divina. Esta no es una práctica inventada por tradición humana, sino la aplicación práctica de principios bíblicos profundos sobre mayordomía fiel. La técnica ancestral que debes aplicar se llama Sefirah Kedoshá, conteo sagrado, y se basa en los mismos principios que José aplicó en Egipto y que los mayordomos del templo usaban para manejar los tesoros sagrados. Esta práctica transforma cada sesión de manejo de dinero en un acto de adoración y declaración de fe. Antes de enseñarte la aplicación ancestral, activemos la sabiduría de los mayordomos fieles. Señor, así como bendijiste a José con sabiduría para multiplicar recursos en Egipto y a los administradores del templo para manejar tesoros sagrados, bendícenos ahora con la misma sabiduría, que podamos honrar cada recurso como mayordomos fieles según tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Los textos ancestrales revelan que la técnica del conteo sagrado se realizaba en 3 fases específicas, cada una con propósito espiritual definido. La primera fase se llama Hakarat Hatov, reconocimiento del bien, donde el mayordomo reconoce que todo dinero en sus manos
viene directamente de la provisión divina y no de su esfuerzo humano. En la primera fase, cuando tienes dinero en tus manos, antes de contar un solo billete, debes sostenerlo durante unos segundos declarando internamente: «Todo lo que tengo viene de ti, Señor, y de tu mano te doy». Esta no es una frase vacía, sino una declaración que posiciona tu corazón en la actitud correcta de mayordomía y reconoce a Dios como la fuente verdadera de toda abundancia. La segunda fase se llama Hafrashat Kodesh, separación sagrada, donde aplicas el principio bíblico de las primicias, separando físicamente la porción que corresponde a Dios antes de contar el resto. Los mayordomos ancestrales sabían que cuando separas primero la porción de Dios, estás activando la promesa de que traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En la segunda fase, separas físicamente el 10% de todo el dinero. ¿Qué vas a contar? Colocándolo en un lugar específico mientras declaras: las primicias y los diezmos son tuyos, Señor, porque tú eres el dueño de todo. Esta separación física no es solo un acto contable, sino una declaración profética de que reconoces los derechos de propiedad divina sobre tus recursos. La tercera fase se llama Sefirat Berashá, conteo de bendición, donde cuentas el dinero restante de manera específica, sosteniendo cada billete por unos segundos mientras visualizas cómo Dios va a multiplicar esos recursos para su gloria y para bendición de otros. Los mayordomos antiguos entendían que cuando cuentas dinero con fe y propósito divino, estás programando espiritualmente esos recursos para multiplicación. En la tercera fase, cuentas cada billete lentamente, sosteniendo cada uno durante 3 segundos mientras declaras mentalmente: Señor, multiplica este recurso para tu gloria y para bendición de muchos. Esta no es magia, sino aplicación práctica del principio bíblico de que el propósito del hombre es lo que cuenta, pero la respuesta de la lengua es de Jehová. Te voy a contar el testimonio de Samuel Goldstein, un contador de 52 años de Miami, que descubrió que su abuelo había aplicado esta técnica exacta durante toda su vida. Samuel había manejado las finanzas de su familia durante años sin ver crecimiento real, a pesar de tener buenos ingresos y ser cuidadoso con los gastos. Cuando Samuel comenzó a aplicar la técnica ancestral exactamente como te estoy enseñando, realizando el conteo sagrado cada vez que manejaba dinero durante 30 días consecutivos, algo extraordinario comenzó a suceder. La primera semana notó que parecía estirarse más su dinero, como si rindiera más de lo normal. La segunda semana comenzó a recibir ofertas de trabajo adicional que no había buscado. Al completar los 30 días, Samuel había no solo mejorado significativamente sus finanzas personales, sino que había abierto su propia consultoría contable con clientes que llegaron de manera inesperada. Había activado los mismos principios de mayordomía que bendijeron a José y a los administradores prósperos de la antigüedad. Samuel confirmó lo que los antiguos mayordomos sabían. Esta técnica no es superstición, sino ciencia espiritual. Cuando manejas dinero con reverencia, propósito divino y aplicación correcta de principios bíblicos, activas frecuencias espirituales que reordenan las circunstancias materiales para manifestar multiplicación sobrenatural. Ahora que conoces la técnica del conteo sagrado, voy a enseñarte la aplicación exacta que usaban los mayordomos prósperos del templo, el mismo método que ha bendecido a las familias judías más prósperas durante milenios. Es una práctica simple pero poderosa que transforma tu relación con el dinero y activa principios de multiplicación divina. Antes de aprender esta sabiduría milenaria, consagremos nuestra práctica. Espíritu Santo, enséñanos a ser mayordomos, fieles como lo fueron José en Egipto y los administradores del templo de Salomón. Que podamos honrar cada recurso que pase por nuestras manos con la misma reverencia que mostraron los siervos prósperos de la antigüedad. En el nombre de Jesús, amén.
Los registros ancestrales documentan que los mayordomos del templo tenían horarios específicos para realizar el conteo sagrado. Lo hacían al final de cada día, justo antes del atardecer, porque entendían que cerrar el día con una declaración de mayordomía fiel preparaba el camino para que Dios enviara nuevas bendiciones al día siguiente. Los mayordomos se posicionaban en un lugar tranquilo de su casa, preferiblemente en una mesa limpia que usaban exclusivamente para asuntos financieros, y tenían todos sus recursos del día ordenados antes de comenzar el ritual. Esta preparación no era casualidad, sino sabiduría espiritual. Cuando dedicas un espacio específico para honrar a Dios con tus recursos, estás santificando ese lugar como altar de multiplicación. Pero aquí está la parte que muchos no conocen. Mientras los mayordomos realizaban el conteo sagrado, no solo aplicaban la técnica mecánicamente, sino que mantenían su corazón en actitud de adoración constante. Entendían que cuando combinas los principios correctos de mayordomía con un corazón genuinamente agradecido, estás creando las condiciones perfectas para que Dios multiplique sobrenaturalmente tus recursos. Esta actitud no era actuación, sino fe genuina aplicada. Los mayordomos prósperos entendían que cuando manejas dinero reconociendo sinceramente que Dios es el dueño de todo y tú eres solo un administrador temporal, estás posicionando tu corazón en el lugar correcto para recibir más recursos que administrar para su gloria. Ahora vamos a aplicar exactamente la misma técnica que usaron los mayordomos prósperos del templo. Este ejercicio debe realizarse cada vez que manejes dinero, pero especialmente al final del día, cuando organizas tus recursos y planificas el día siguiente. Busca todo el dinero en efectivo que tengas disponible en este momento y colócalo sobre una superficie limpia frente a ti. Este dinero representa los recursos que Dios ha puesto temporalmente bajo tu administración para que demuestres tu fidelidad como mayordomo. Siéntate frente al dinero y toma unos momentos para aquietar tu corazón. Respira profundamente 3 veces, recordando que estás a punto de realizar un acto sagrado de mayordomía que los siervos fieles de Dios han practicado durante milenios. Consagremos esta práctica ancestral. Padre Celestial, reconozco que todo lo que tengo viene de tu mano generosa. Así como bendijiste a José para administrar las riquezas de Egipto y a los mayordomos del templo para manejar tesoros sagrados, enséñame ahora a ser un mayordomo fiel que honre cada recurso según tu voluntad. Amén. Ahora vamos a realizar el conteo sagrado aplicando las 3 fases ancestrales. En la primera fase, toma todo el dinero en tus manos y sosténlo durante unos segundos mientras declaras con fe sincera: todo lo que tengo viene de ti, Señor, y de tu mano te doy. Siente cómo reconoces que estos recursos no son producto de tu esfuerzo solamente, sino dones de la providencia divina. En la segunda fase, separa físicamente el 10% del dinero total y colócalo a tu derecha mientras declaras: las primicias y los diezmos son tuyos, Señor, porque tú eres el dueño de todo. Esta separación activa la promesa bíblica de que cuando honras a Dios con las primicias de tus recursos, Él abre las ventanas de los cielos para derramar bendición abundante. En la tercera fase, toma el dinero restante y cuenta cada billete lentamente, sosteniendo cada uno durante 3 segundos mientras declaras mentalmente: Señor, multiplica este recurso para tu gloria y para bendición de muchos. Mientras haces esto, visualiza específicamente cómo quieres que Dios use estos recursos para impactar vidas y expandir su reino. Cuando termines de contar todo el dinero, manténlo en tus manos durante 1 minuto más, sintiendo cómo la técnica ancestral de 3000 años se activa sobre tu administración financiera y te posiciona como mayordomo fiel que será bendecido con más recursos para administrar. Querido hermano o hermana que has llegado hasta este momento transformador, quiero que entiendas algo que puede cambiar no solo tu relación con el dinero, sino el destino financiero de tu familia para las próximas generaciones. La técnica del conteo sagrado que acabas de aprender no es solo un método ancestral,
sino una herencia divina que te conecta directamente con los mismos principios de mayordomía que bendijeron a José, a los administradores del templo y a todos los siervos fieles que Dios ha prosperado a lo largo de la historia. Mientras cerramos esta revelación milenaria, sellemos con poder ancestral todo lo que hemos recibido. Padre eterno, así como bendijiste a José con sabiduría para multiplicar recursos en Egipto y a los mayordomos del templo para administrar tesoros sagrados, bendice ahora a cada hijo tuyo que aplique esta sabiduría ancestral. Que podamos ser mayordomos prósperos que honren tu nombre con nuestra fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. La verdad que has descubierto en este vídeo nivela el campo de juego de la administración financiera. Por 3000 años, esta técnica ha sido patrimonio exclusivo de familias que comprendieron que manejar dinero correctamente es un acto espiritual que atrae bendición divina. Pero Dios nunca quiso que los principios de mayordomía próspera fueran monopolio de unos pocos. Las promesas dadas a José y a los mayordomos fieles son para todos sus hijos, que demuestran fidelidad en lo poco. La técnica del conteo sagrado que acabas de aprender no son métodos humanos, sino aplicación práctica de principios divinos, que han generado más prosperidad en la historia que cualquier otro sistema financiero. Desde José hasta los Rothschild, desde los mayordomos del templo hasta las dinastías modernas, todos han aplicado estos mismos principios ancestrales de mayordomía reverente. Los creyentes que aplican esta técnica de manera consistente, realizando el conteo sagrado cada vez que manejan dinero, experimentan lo que los antiguos llamaban Berajat Neemanut, la bendición de la fidelidad. Sus recursos se administran sobrenaturalmente. Sus gastos se organizan inexplicablemente. Sus ingresos crecen estratégicamente porque han posicionado su corazón como mayordomos fieles que honran a Dios con cada peso que administran. Para establecer esta práctica ancestral permanentemente en tu vida, necesitas 3 compromisos sagrados que transformarán tu mayordomía financiera. Primero, aplicar la técnica del conteo sagrado cada vez que manejes dinero, especialmente al final de cada día, estableciendo un nuevo patrón de reverencia y propósito divino. Segundo, enseñar estos principios a tus hijos cuando sean suficientemente maduros, perpetuando la mayordomía próspera como lo han hecho las familias bendecidas durante generaciones. Tercero, usar la abundancia que recibas para impactar vidas y expandir el reino de Dios, cumpliendo el propósito eterno de que los mayordomos fieles administren recursos para gloria divina. Si todo lo que hemos compartido ha despertado en tu corazón el deseo de ser un mayordomo próspero según el corazón de Dios, si sientes que algo profundo se movió cuando aplicaste la técnica del conteo sagrado, si estás listo para administrar recursos con la misma sabiduría que bendijo a José y a los mayordomos del templo, escribe en los comentarios «Mayordomo próspero», como una declaración de que has recibido tu llamado a la administración fiel que atrae bendición divina. Suscríbete a este canal ahora mismo si quieres continuar recibiendo revelaciones sobre principios ancestrales que pueden transformar tu mayordomía financiera para siempre. Activa la campanita para no perderte ningún secreto bíblico que puede revolucionar tu relación con los recursos que Dios pone en tus manos. Necesitas acceso permanente a esta sabiduría que ha sido preservada durante milenios para equipar a los mayordomos fieles de los últimos tiempos. Y sellemos este momento trascendental entregando todo al Rey de Reyes. Señor Jesucristo, gracias por revelarnos los principios que estuvieron ocultos durante generaciones. Que cada persona que aplique la sabiduría de los mayordomos prósperos experimente la misma multiplicación que glorifique tu nombre entre las naciones. Que seamos testimonios vivientes de que cuando administramos recursos según tu corazón, tú nos bendices con abundancia para impactar el mundo. Amén. Tu prosperidad no es casualidad, es resultado de mayordomía fiel. Tu abundancia no es suerte, es aplicación de principios divinos milenarios. Y tu nueva relación con el dinero
es evidencia de que el mismo Dios que bendijo a José para administrar las riquezas de Egipto te ha llamado como mayordomo próspero heredero de las mismas promesas eternas. Que cada vez que manejes dinero sea para ti momento de adoración y mayordomía sagrada. Que cada aplicación de la técnica del conteo sagrado multiplique exponencialmente tu fidelidad y tus recursos, y que tu administración próspera sea testimonio de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob sigue bendiciendo a los mayordomos fieles que honran su nombre con cada peso que administran.